10. Eclesiastés 9:10. Cuando lo tengas, se vuelve a poner de pie y vamos a leer todo el libro de Eclesiastés. Eclesiastés 9:10. ¿Lo encontró? No, ¿verdad? Me estaba haciendo trampa, me estaba como que lo había encontrado. Si lo encuentra, póngase de pie y yo sabré que lo ha encontrado. Voy a esperarme hasta que todos lo encuentren y todos estén de pie para leer el versículo. Si alguien a la par suya no lo encuentra, ayúdela, ¿eh? Eclesiastés capítulo 9, verso 10. Ya, un poco difícil. Eclesiastés, increíble. Eclesiastés 9:10. ¿Sí? Dice la escritura así: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Lo leo de nuevo. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Padre, gracias por tu palabra, que es bendita, Señor. Adoramos y bendecimos tu nombre y clamamos para que esta palabra preciosa pueda bendecir nuestras vidas, Señor. Y esta mañana tú puedas hacer anidar el pensamiento que has formado para nosotros en nuestro corazón y que dé fruto abundante, Señor, para la gloria de tu nombre. Bendecimos a los que estamos en este lugar y bendecimos a los que van a ver y escuchar este mensaje a través de las redes sociales o el internet. Los bendecimos en el nombre de Jesús y declaramos que una unción especial cae sobre nosotros para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Ha escuchado usted esa expresión? Se ha vuelto bastante. Gracias, hermano. Siéntese, hermana. Siéntese. ¿Ha escuchado esa expresión que dice, vamos para cosas grandes? ¿Alguna vez lo ha oído? A veces lo dicen los políticos, a veces lo dicen algunos pastores, a veces lo dicen algunos docentes en la escuela, en la universidad, a veces lo dicen amigos, vamos para cosas grandes. Y cuando nosotros pensamos en vamos para cosas grandes, pensamos en cosas pero voluminosas, en grandes riquezas, en estatus social, pero de lo más elevado, pensamos en cosas grandes, y realmente cosas grandes son esas. Nadie puede pensar que cosas grandes es una hormiga, que una cosa grande es un grano de arena, son cosas muy pequeñas. Cuando decimos vamos para cosas grandes, nos imaginamos cosas que quizás usted y yo ni siquiera podíamos soñar con llegar a lograr. Lo cierto es que cuando muchas veces pensamos, nos llenamos de este pensamiento, cuando nos corresponde hacer cosas pequeñas, las menospreciamos, no las valoramos. Y entonces, no, yo voy para cosas grandes, ¿cómo voy a hacer esto que es tan insignificante? Si yo voy para cosas grandes, no puedo dedicar mi tiempo ni perder mi tiempo en cosas pequeñas, porque yo voy para cosas grandes. Yo he sido llamado para cosas grandes, entonces a mí no me han llamado para hacer cosas insignificantes. Nos sentimos menospreciados, sentimos que perdemos el tiempo, sentimos que no estamos en la ruta que Dios nos ha marcado, porque Dios nos ha llamado, hermanos, a cosas grandes. ¿A cuántos ha llamado Dios a cosas grandes? Sí, entonces usted no quiere hacer cosas pequeñas. Cuando le digan que usted tiene que hacer algo pequeño, va a decir, no, perdóneme, pero a mí Dios me ha llamado a hacer cosas grandes. De ahí hay una gran confusión. Porque ¿cómo comienzan las cosas grandes? ¿Cómo comenzó un edificio de 20 pisos? Pequeño, dice el hermano. Con un ladrillo, con una piedra, con un poquito de cemento, una pequeña y delgada varilla. Comienza. Cuando de repente nosotros vemos con el correr de los días un edificio enorme. ¿Cómo nació eso grande? De lo pequeño. Quiere decir que las cosas grandes están sustentadas sobre cosas pequeñas. Todo lo que llegue a ser algún día grande, alguna vez tiene que ser pequeño.
Si no, vea cómo somos nosotros los humanos. Los humanos no nacemos grandes. Es que yo he sido llamado a tener hijos grandes. Y se hace un hijo de 2,5 metros, ¿no? Nace muy pequeño. Y con el correr de los días, meses, años, este niño, esta niña se hace grande. Pero primero fue pequeña. Primero fue algo tan indefenso. Primero fue algo que alguien que lo podíamos destruir fácilmente, hasta que se convirtió en alguien muy, muy fuerte, a quien no podemos vencer. Pero las cosas grandes están sustentadas en cosas pequeñas. Entonces quiere decir que cuando nosotros pensamos que las cosas pequeñas son insignificantes, que no vale la pena hacerlas, que no vale la pena dedicarle el tiempo, estamos equivocados. Porque todo lo grande que usted y yo lleguemos a hacer va a comenzar por las cosas pequeñas que nosotros hagamos. ¿Me doy a entender o estoy? Es que le veo cara de confundido. Las cosas grandes que usted y yo podamos lograr en la vida estarán sustentadas en cosas pequeñas. Comencemos por lo pequeño entonces. Jesús estaba reunido con sus discípulos y estaban un grupo allá aparte y estaban diciendo: y cuando venga el reino de los cielos, ¿quién de nosotros irá a ser el más grande, el que esté cerca del Señor? ¿Quién irá a ser el favorito? Y Jesús dice que entendió lo que ellos estaban ahí cuchicheando. Según ellos nadie los estaba oyendo. Según ellos no se estaba entendiendo lo que estaban hablando, pero Jesús los estaba escuchando, estaba entendiendo el propósito de su corazón. Porque bien dice la Escritura que Dios ve más allá de lo que está fuera de nosotros. Él ve, dice, en lo más profundo de nuestro corazón. Entonces les digo a ustedes, miren, no se equivoquen. Vamos si quiere a Lucas capítulo 9. ¿Usted tiene su Biblia? Lucas capítulo 9, verso 48. ¿Lo tienen? Dice así el Señor a sus discípulos ahí cuchicheando, y les dice él: cualquiera que reciba, del versículo 47, y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso a la par suya, y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. ¿Por qué Jesús llamó a un niño? ¿Sería que los niños no valen nada? ¿Sería que los niños en esta época eran como vistos sin mucho valor político ni de ninguna clase? Y por eso que los maestros de la ley, los fariseos y todos los estudiosos de la ley se asustaban cuando Jesús platicaba con ellos con mucha elocuencia sobre la palabra, porque tenía apenas 11 años, 12 años a lo sumo. Y era un niño, era considerado un niño. Entonces los niños no eran considerados, usted y yo no podemos confiarle a un niño cosas importantes. ¿O le confiaría a un niño: hijo, anda a cambiarme este cheque de $100? O hijo, mira, te voy a dar estos $100, guardámelos ahí mientras vamos y andate a jugar. No se lo da, le aseguro que no se lo da. No le podemos confiar cosas importantes a un niño, porque el niño es niño y no puede discernir muchas cosas de las que usted y yo como adultos discernimos. Entonces puede cometer errores, fácilmente puede cometer errores. Entonces Jesús llama a un niño que para los discípulos quizás era no tomado muy, muy en serio, y le dice: cualquiera que se hace como este niño, alguien a quien no le dan mucha importancia, alguien a quien no le tienen mucho respeto, cualquiera que se vuelve como él, así, es el que es el más grande en medio de ustedes. No estén pensando que porque ustedes son muy estudiados, que porque ustedes son muy elocuentes al hablar, que porque ustedes tienen una buena posición social, una buena posición religiosa dentro del pueblo, ustedes van a ser lo más importante. Lo más importante es llegar a ser tan humilde, tan sencillo, tan inocente como un niño. Los niños son tan inocentes. Y yo recuerdo mi niñez, yo me creía todo lo que a mi mente llegaba. Hubo un momento en que pensé, al igual que mi nieto, el pequeñito, que yo era un superhéroe. Y cosa arriesgada, porque la casa donde vivía había un paredón de unos 3 metros de altura que daba hacia la calle. Yo me ponía una camisa azul grande, recuerdo el color de la camisa, me la ponía, me la amarraba al cuello y decía: yo soy Batman.
¿Y sabe qué hacía? Me tiraba del muro hacia la calle. A Dios gracias, no me quebré más que 7 veces. No me quebré nunca, a Dios gracias. Nunca me lastimé. Pero yo creía que era un superhéroe y que nada me podía hacer frente. Son tan inocentes los niños que ellos creen lo que usted les diga. Si usted le dice, no, yo te voy a comprar esto, él no anda pensando cuánto vale, si hay una razón válida para que lo haga. Él dice, me dijo que me lo va a comprar, y lo cree. Te voy a llevar a tal lugar, y él cree que lo va a llevar a tal lugar. No anda especulando si tiene dinero o no tiene dinero, o cómo va a ser. Él le dijo y le creyó. Pues dice Jesús, si ustedes son así como estos niños que no andan especulando, que no andan poniendo en tela de juicio nada y que creen todo lo que se les digo yo, entonces van a ser grandes en el reino de los cielos. Pero para ser grandes ustedes tienen que empezar por ser pequeños. Eso quiere decir por ser sencillos, por ser humildes. Dicen que el mejor jefe o el mejor presidente de una empresa es el que inició barriendo. Por eso fíjese que la mayoría de empresarios, grandes empresarios, mandan a estudiar a sus hijos al extranjero, pero cuando los hijos vienen graduados no los ponen inmediatamente de directores o de gerentes en las empresas, los ponen allá en la llanura, como dicen los diputados, allá donde están los que comienzan, y los muchachos comienzan a aprender desde las bases de lo que están haciendo en sus empresas. Conozco una persona que así comenzó, llegó, fue a estudiar, se graduó, vino quizá pensando que iba a hacer, y no, el papá le dijo, bueno, hoy te vas allá donde están las secretarias y donde están las personas y que te enseñen qué es lo que ellas hacen, qué es lo que ellos hacen. Y empezó, y después te vas allá a la otra área y que te enseñen qué es lo que hacen. Y estuvo varios meses en la otra área, y ahora te vas a pasar a la otra área y te van a enseñar, y estuvo varios años, hasta que hoy es el presidente de esa empresa. Pero ¿cómo comenzó? ¿De una vez de presidente? No, comenzó y era el dueño. Era el dueño. Jesús le dice a sus discípulos, antes de pensar en ser grandes, piensen en ser pequeños. Hay que aprender de las bases para estar listos para hacer cosas mayores. Nadie puede dividir si no aprende a sumar. Nadie puede multiplicar si no aprende a sumar. Nadie puede dividir si no aprende a multiplicar. Usted puede querer aprender a dividir y no puede si no le han enseñado la multiplicación primero. La suma, resta y multiplicación es la base para que alguien aprenda a dividir. Y todas esas 4 operaciones básicas de las matemáticas son básicas para que usted aprenda el álgebra, para que aprenda las derivadas, las integrales y todas las otras cosas que se estudian en las matemáticas y en la economía. Son importantes, son básicas. No hay ningún economista que diga, yo llegué a la universidad antes de ir al primer grado. Uno antes va al primer grado. Hoy los niños están desde la maternal. Conozco un niño que desde menos de un año, 8 o 9 meses, comenzó a ir a la escuela. Increíble. Esos niños no saben ni qué están haciendo ahí, pero algo están aprendiendo. Y cuando lleguen a grandes van a ser buenos profesionales, van a tomar buenas decisiones porque habrán comenzado desde las bases. Y sabe que David fue un rey, usted lo conoce, ha oído hablar de David. Fue rey, pero antes de ser rey, ¿qué era? Un hombre rico, un hombre muy importante. No, era un pastor de ovejas. ¿Y quiénes eran los pastores de ovejas? Los pastores de ovejas eran menospreciados. El trabajo de pastor de ovejas se lo daban a las personas que no eran muy ilustres. Y cuando se hablaba de pastores de ovejas, se pensaba en personas de mala reputación, porque se decía que se robaban las ovejas entre ellos. Entonces los pastores eran vistos como personas no muy confiables. Y era un trabajo que no era muy importante. Nadie decía, yo voy a estudiar para pastor de ovejas. No era. De hecho, los hermanos y el papá de David, cuando el sacerdote llega, cuando el profeta llega y dice, vengo a ungir, Dios me ha dicho que entre tus hijos está el rey de Israel. Y el hombre manda a traer a sus hijos, los guerreros, los fuertes, los grandes. Aquí están mis hijos. Y él pasa y el hombre cuando lo ve dice, este es. Y yo le digo, no es ese, no te equivoques. Y uno por uno fue pasando hasta que se acabaron. No tiene más hijos.
porque Dios me mandó a esta casa y no creo que sea equivocado, pero he visto todos tus hijos y Dios no me ha dicho que ninguno de ellos es el rey de Israel. Ah, solo tengo uno, le dice en el primer libro de Samuel, capítulo 16, 11. Solo queda el menor, que apacienta las ovejas. Como quien dice, pero ese está apacentando ovejas, ¿cómo va a ser el rey? Ese está cuidando las ovejas del rebaño, ¿cómo va a ser el rey? Dios no puede haber escogido como rey de Israel a un pastor de ovejas y a un joven, para variar. ¿Por qué? Porque acababa de escoger hace algún poco tiempo a Saúl, que era un hombre grande, hermoso, fuerte. Dice que Saúl se paraba y a la par de Saúl todos los demás de Israel eran más pequeños. Él era más alto que todos. Imponente el hombre. Y pensar que ahora Dios estuviera escogiendo a un pastor de ovejas no era muy lógico en la cabeza del papá. Hasta el mismo padre menospreciaba a su hijo porque era el menor, uno, y porque era pastor de ovejas. Pero le dice el profeta: llámalo porque no me voy a sentar hasta que no esté delante de mí. Y cuando el muchacho va entrando, quizás con olor a no bañarse, el profeta dice: este es el rey. Y Dios le dice: úngelo, porque este es el rey de Israel. Gloria a Dios. Y dice que a partir de ese momento que el aceite del cuerno que llevaba el profeta es derramado sobre David, el Espíritu Santo descendió a morar sobre él. Cayó una gracia más especial de la que David ya tenía. David después fue un gran guerrero, pero antes de ser un gran guerrero, fue un defensor de sus ovejas. Se peleaba con todos los animales depredadores que llegaban a querer alimentarse, lobos, osos, leones, y llegaban ahí. Dice: yo los peleaba con ellos y los mataba, defendía mis ovejas. Así que cuando llega donde el rey, el día que están siendo avergonzados por Goliat, y el rey lo mira y dice: estás muy joven, no eres guerrero, ¿cómo te puedes enfrentar a ese hombre enorme, ese gigante? Y le dice: bueno, no te equivoques, rey. Yo he sido pastor y he defendido mis ovejas y he peleado con mis propias manos contra los animales que ni te imaginas. Y los he vencido. Así es que este incircunciso no será mayor que uno de esos animales que yo vencí. Qué cosa más impresionante. ¿Qué es lo que le dio valor para poder enfrentarse a ese gigante? Su experiencia. ¿A dónde? ¿En el campo de batalla? No. Allá en el campo, donde muchos lo menospreciaban, donde su misma familia lo menospreciaba y pensaba que él no era tan importante como para que Dios lo hubiese elegido. Pero sabe, Dios no está viendo cuán importantes somos nosotros. Dios está viendo su corazón y mi corazón. Y cuando su corazón y mi corazón es como el corazón de un niño, para Dios somos de las personas más grandes. Queremos hacer cosas grandes, aprendamos a hacer cosas pequeñas, comencemos desde el principio. Eliseo era un profeta de los grandes. Se dice que Eliseo hizo más, a través de Eliseo Dios hizo mucho más milagros que a través de Elías. Elías son como milagros más sonoros, más ruidosos, pero Eliseo hizo mucha más cantidad de milagros. Dios obró más a través de Eliseo que a través de Elías. Pero antes de ser el profeta que Dios vio en Eliseo, él fue un sirviente, un estudiante de la escuela de profetas que tiene el deseo en su corazón de ser como su Señor y no se despega de su Señor y le servía, dice. Elías va pasando y Dios le dice, después recuerda que Elías se fue a una cueva porque lo amenazaron y que se estaba muriendo, y le dice: ve y unge al que te va a suceder, le dijo Dios. Y Elías comienza a caminar y se encuentra a Eliseo en el campo trabajando. Eliseo no estaba haraganeando en una hamaca ahí acostado en su casa, estaba trabajando en el campo. Y Eliseo lo ve y le dice: este es, le dice: ven, sígueme, porque Dios te ha escogido a ti para que me sucedas. Gloria a Dios. Y dice que Eliseo, después de que mató un animal y lo sirvió a toda su casa, se despidió y se fue, dice, tras Elías y le servía. Eso quiere decir que le lavaba la capa, que le hacía la comida, que le preparaba las chanclas, que hacía todas las cosas que Elías necesitaba. Donde quiera que iba Elías, Eliseo iba detrás de él. Y como ya se había dado a conocer de que era el sucesor, que Elías iba a ser llevado por Dios en algún momento, los otros estudiantes de la escuela de profetas le dicen: ¿para qué seguís si ese hombre se va a morir cualquier rato? Vive Dios que yo no me separo de este hombre.
hasta que el poder que estaba asignado por Dios a Elías descendió sobre Eliseo. Si tú me ves, le dice Elías, ves ascender, entonces lo que hay en mí será tuyo. No, yo no quiero solo lo que hay en ti, le dice, yo quiero una doble porción. O sea, yo lo quiero todo y mejorado. La porción del primogénito quiero yo, la doble porción de tu Espíritu Santo. Y eso lo hizo Dios, porque Eliseo realizó más obras milagrosas que las que se cuentan del profeta Elías, que es de los más grandes profetas que usted y yo podamos conocer después de Moisés. Muchos cristianos, muchas personas menosprecian las tareas pequeñas, y eso es lo triste. Muchos cristianos menosprecian las iglesias pequeñas. Hay mucha gente que se siente feliz cuando donde se congrega es una iglesia enorme, que está muy bien arreglada, que tiene un campanario, que se para en la puerta y ve 1000 sillas blancas, relucientes, una tarima muy bien adornada, instrumentos pero especiales, músicos bien elegantemente vestidos, profesionales de la música, están ahí. Entonces, ¿dónde te congregas tú? Y le aseguro que esa gente no falla a sus reuniones y se involucran en todo lo que la iglesia le llama a hacer. Pero muchas veces cuando el lugar donde estamos no es así tan espectacular, entonces nosotros nos damos el permiso de quedarnos en casa, descansar. Y algunos incluso no lo vemos ni como iglesia. Lo vemos como un lugar donde nos reunimos con algunos amigos que apreciamos mucho y oramos y cantamos al Señor. Me encanta mucho el pensamiento, que no sé cómo es que ha surgido, pero así está en la mente de mi nietecito. Hablo de él porque estamos hablando de niños, ¿no? Y él dice, vamos a la iglesia. Le dice a los papás, vamos a la iglesia. Él sabe que viene para acá, pero él no viene para acá, él viene para la iglesia. Y cuando termina el culto, dijo un día, me sorprendió, porque dijo, bueno, dijo, ahora estamos en la casa de los abuelos. ¿Verdad? Pero ¿sabe qué es iglesia? ¿Usted sabe dónde queda su iglesia? A veces nos preguntan, ¿y usted dónde se congrega? Por ahí, ¿y dónde queda la iglesia donde usted va? ¿Y sabe qué pasa? Nos da pena decir a dónde queda. Nos da pena invitar. Porque es algo que consideramos pequeño. Pero ¿qué es lo que hace grande a una iglesia? No es la cantidad de personas, no es los metros que tenga el local. Lo que hace grande a la iglesia es la presencia de Dios en medio de ella. Eso es lo que hace grande a una iglesia. Entonces, nunca estaremos listos para estar en una iglesia grande si no valoramos estar en una iglesia pequeña. Nunca vamos a estar listos para desarrollar un ministerio de multitudes si no podemos desarrollar un ministerio de pocas personas. Nunca estaremos listos para ir a hacer una campaña en un estadio si ni siquiera invitamos a nuestros amigos a congregarse, a reunirse en la iglesia. Si cuando invitamos a la persona decimos, mire, congréguese en la iglesia que le quede más cercana a usted, donde se sienta más cómodo, ¿por qué no lo trae a su iglesia? ¿Por qué no lo invitamos a nuestra iglesia? ¿Acaso no consideramos que es mejor que otras iglesias? ¿O ustedes de los que piensan que otras iglesias son mejores que la suya? ¿Y está viniendo a este lugar porque no tiene otro lugar a donde ir? Se lo digo con todo mi corazón, yo creo que esta es la mejor iglesia. Gloria a Dios. Creo que este es el mejor lugar que usted y yo podremos encontrar para reunirnos. Nunca estaremos listos para hacer cosas grandes si no aprendemos a valorar las cosas pequeñas. La parábola de los talentos dice que Dios, el señor de la tienda, de la hacienda, va a salir y le da a uno 5 talentos, a otro le da 3 talentos, al otro le da 2 y al otro le da 1. Guárdemelos y cuando yo venga me entregan cuentas. El de 5, el de 3 y el de 2 se pusieron a trabajar el dinero.
y el último, que tenía solo uno, lo enterró. No vaya a ser que se me pierda, y este hombre es muy serio en las cosas económicas. Y cuando el Señor regresó, le dijo el de 5, mira, yo puse a trabajar el dinero y te entrego 10. Yo puse a trabajar el dinero y te entrego 6. Yo puse a trabajar el dinero y te entrego 4. ¿Y tú? Yo, como sé que tú eres bien exigente, lo enterré y aquí te entrego el que me diste. Le dieron 1 y no hizo nada. ¿Cómo estará listo ese hombre para que le dieran 5? No está listo para que le dieran 5. ¿Cómo quiero yo que Dios me dé cosas grandes si yo no puedo manejar cosas pequeñas? ¿Cómo puedo pedirle a Dios un sueldo de $5,000 si no puedo administrar un sueldo de $250? ¿Cómo puedo decirle a Dios que me dé una cuenta bancaria grande si yo no puedo mantener $1 guardado en el banco de lo que tengo ahora? ¿Cómo puedo pedirle a Dios que me dé cosas grandes si yo no valoro las cosas pequeñas? Todos queremos tener cosas bonitas, caras, de las que hoy se exhiben en los escaparates de las tiendas, de las que ponen en la televisión. Pero ¿cómo puedo yo ser capaz, y Dios me va a confiar a mí cosas grandes, valiosas, importantes, si yo no valoro las cosas pequeñas que me está dando? Usted no le puede comprar a un niño que empieza un teléfono de $1,200 cuando el teléfono que usted le compró de $10 lo hace pedazos jugando. No lo valora. Y cuando mira su teléfono de $10 y mira el de la otra persona que es, este teléfono no sirve, yo quiero uno de aquellos. Si no valoras lo pequeño que Dios te da, Dios no te va a dar cosas más grandes. No te va a dar cosas más grandes. Nunca estaremos listos para hacer cosas grandes si no aprendemos a valorar lo pequeño. Por eso le dice el hombre: en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero tú no fuiste fiel ni en lo poco, entonces fuera, allá donde se truenan los dientes y donde hay lloro y dolor. Las cosas grandes que vienen para nosotros, queremos tener cosas grandes y hacer cosas grandes. Bueno, valoremos y agradezcamos las cosas pequeñas. ¿Cuántas veces menospreciamos el alimento que está en nuestra mesa o la ropa que nos compran? Le he contado que cuando yo era un adolescente, las marcas famosas eran las Levi's Buffalo. Eran los pantalones finos de aquel tiempo. Calvin Klein no existía todavía, ¿verdad? Pero eran Buffalo y Levi's era... El que tenía un Levi's estaba pero in. Y entonces mamá y papá me compraron un pantalón para una Navidad. Me lo compraron en el mercado, en una sastrería que estaba ahí en el mercado. Y este señor, que era pantalonero, tenía su marca, su propia marca, era Pantalones Martínez. Y así le ponía la viñeta a los pantalones, Pantalones Martínez. Y entonces yo al principio no me hizo clic el asunto, me puse el pantalón y me fui. Cuando llegué al instituto en enero, ¿verdad?, que comenzaban las clases, todos se me quedaron: ¡ey! Ese pantalón tiene tu apellido. ¡Ey! Y ellos estaban con un Búfalo, con un Levi's le decían antes, Levi's. ¿Y sabe lo que hice? Esa tarde regresé a mi casa y con una Gillette le corté la marca al pantalón. Porque me sentí avergonzado. Que el pantalón mío no era Levi's, sino que era Martínez, comprado en el mercado. Créame que después, cuando recuerdo ese acontecimiento, me siento avergonzado, no como me sentía en ese momento, me siento avergonzado de haberme sentido avergonzado. Porque entiendo el sacrificio que mis padres tuvieron que hacer para comprarme ese pantalón Martínez. Algo que yo quizás ni me había ganado, porque no era el mejor hijo del mundo. Algo por lo cual no había trabajado, pero por lo cual ellos habían dejado quizás de tener cosas para ellos, porque yo me pusiera un pantalón nuevo esa Navidad. ¿Estás valorando lo que tienes de tus padres? ¿Valora lo que Dios envía a tu vida? ¿O las estás comparando con las cosas que otros tienen y las ves muy pequeñas? Pero para que tú y yo podamos disfrutar las cosas grandes,
hay que aprender a valorar las cosas pequeñas que Dios nos da. Para hacer cosas grandes, para tener cosas grandes, hay que hacer las cosas grandes, las cosas pequeñas, las medianas y lo que venga a nuestras manos. Como dice ahí el escritor, lo que venga a tus manos, hazlo según tus fuerzas. O sea, no seas perezoso, no pongas excusa, hazla para agradar a Dios también. Cuando usted y yo hacemos las cosas para agradar a Dios, no podemos decir, como yo escuché, y a mí no se me olvida esa frase porque al principio no me chocó, pero después sí me chocó esa frase. Hermano, a mí póngame aunque sea a recoger ofrenda. Ay, no, y sus privilegios. Yo recuerdo que antes, esta época eran las épocas de elecciones en muchas iglesias. Elecciones de diáconos, diaconisas, los no sé qué, los maestros de escuela dominical, la fraternidad de varones, el concilio de mujeres, de toda clase de elecciones, y todos querían ser parte de. Y cuando a una persona le preguntaba, ¿y usted de qué? No, ya, mira, a veces me ponen a recoger ofrendas nada más, ¿no? Por eso ni vengo a esta iglesia. Solo a recoger ofrendas. Sabe que las ofrendas se recolectaban en el templo y el oferente tenía que entrar con una actitud de humillación delante de Dios, de arrepentimiento en su corazón, y la ofrenda tenía que ser de lo mejor que ellos tenían, presentándola a Dios con todo agradecimiento y con toda humillación. Y los que se encargaban de recolectar las ofrendas no era el que iba pasando ahí enfrente, eran los sacerdotes, pueblo asignado especialmente para servir en el templo. Los sacerdotes no tenían que pensar en ir a la guerra, ni andar cultivando, ni andar trabajando nada. Ellos estaban asignados a servir en la casa del Señor. Y quizá alguna vez uno de ellos dijeron, pero ¿cómo yo quisiera hacer aquello? Quisiera hacer lo otro, que dijeran de mí que soy un gran guerrero. Pero no había mayor privilegio que servir en la casa del Señor. Así que cuando alguna vez te digan, hermano, venga a recoger, o hermana, venga a recoger ofrendas, siéntase que tiene el privilegio de los más grandes. Por eso me fastidia cuando en algunos lugares, en el momento de recolectar la ofrenda, comienzan a tocar música, comienzan a aplaudir, comienzan a platicar, es el tiempo de ir al baño, es el tiempo de dar los anuncios. No, la ofrenda es el momento de adoración al Señor a través de ese acontecimiento tan especial que es las ofrendas y los diezmos. No es el recreo dentro de la celebración. Pero muchos cristianos menospreciamos eso y pensamos que las vamos a ocupar en el momento de la ofrenda para evacuar todos los anuncios, para que al final ya nos vayamos rápido a casa. Cuando hagamos algo, hagámoslo para agradar a Dios. Si nos toca estar en la puerta dándole la bienvenida a la gente, la sonrisa que sea la sonrisa que Dios pondría para recibir a esa persona. Una de las cosas que me hizo quedarme en una iglesia hace muchos años fue la sonrisa con que me recibió un hombre en la puerta de esa iglesia. El saludo que me dio y el abrazo que me propinó sin conocerme siquiera, sin saber quién era yo. Pero cuando yo llegué me dijo, ¡oh, bienvenido! Gloria a Jesús. ¡Wow! Sentí que me abrazaba mejor que en mi casa. Y eso me hizo sentirme a gusto. Lo que hagamos, hagámoslo para Dios, no para engrandecer nuestro ego. Si Salomón hubiera pedido a Dios, Dios, dame sabiduría para poder gobernar a este pueblo y ser el rey más grande de la historia, no hubiera pasado nada en su vida. Pero él dijo, yo quiero gobernar a este pueblo, a tu pueblo, quiero ser sabio para llevar a este pueblo por el buen camino, dame sabiduría para hacerlo, Señor. Y dice que a Dios le agradó lo que Salomón pedía, porque no estaba pidiendo riqueza, porque bien pudo decirle, Dios, dame riqueza, hazme el rey más rico, el rey más poderoso, el rey que en todo mundo se doblegue delante de su presencia. No, le dijo, no, yo no quiero riqueza, yo quiero que me dé sabiduría para poder gobernar a esta gente. Y Dios le dio eso y todo lo demás. Para hacer cosas grandes hay que agradar a Dios, y para agradar a Dios hay que ser honesto. Así que si usted vende dulces o vende
ropa o vende perfumes, lo que sea que venda, sea honesto en sus negocios. Dice Proverbios 11:1, el peso falso es abominación a Jehová. Por eso no ande comprando usted libras, arrobas de 30 libras. Con mi esposo una vez llegamos a un lugar y dijimos, mire, deme una arroba de arroz. ¿La quiere en bolsitas de libra? Sí, en bolsitas de libra. ¿Quiere arroba de 30 libras o de 25 libras? Nos quedamos los dos viendo. Cambiaron la medida. Hay arrobas de 30 libras. ¿Ha comprado alguna arroba de 30 libras? Pero las venden en el mercado. O sea, te trae 30 bolsas la arroba. De 25 libras hacen 30 bolsas que traen menos de libra. Pero cuando usted compra se la venden. Una libra de arroz y le dan una bolsa. Le deberían de dar una bolsa y un poquito más. ¿Sabe qué es eso? Eso es estafa. Eso es estafa, así se llama. Lo que hacen la mayoría de negociantes, que está permitido y nosotros mismos participamos de eso. El producto vale 10, lo damos a 60. Es que así está. Es que así es. ¿Ah? Hay que sacarle esto, lo otro y lo otro y lo otro y empezar. Pero eso se llama estafa. Porque ya no estamos ganándole lo que es necesario para nuestro sustento, sino que estamos ya yéndonos un poco más allá. El peso falso, dice, es abominación. Proverbios 11:1, ahí está, el peso falso es abominación a Jehová. ¿Queremos tener un gran negocio? Bueno, administremos con honestidad un negocio pequeño. Administrémoslo con honestidad. Pero sobre todo dice aquí esto, y es lo que nos cuesta a muchos, aprendamos a dar voluntariamente. Me encanta cuando el rey dice, vamos a construir la casa del Señor. Así que los que tengan oro, traigan oro. Los que tengan plata, traigan plata. Si usted tiene joya valiosa, tráigala. Usted tiene madera fina, tráigala. Vamos a construir. Dice la gente, llegó y... hay bastante. David estaba recolectando. Dios no le permitió que él construyera el templo. Le dijo, no, tú no vas a construir mi casa porque has derramado demasiada sangre. Fíjese, David, el hombre conforme al corazón de Dios. Le dijo Dios, tú no vas a construir mi casa porque tus manos están muy manchadas de sangre. Has matado a mucha gente. Pero la va a construir tu hijo. Y dicen que el templo que construyó Salomón es de los templos más gloriosos que se han visto en la historia. Era finísimo. De los países vecinos llegaban y admiraban la construcción, cómo estaba hecha. Todo estaba forrado de oro. La mejor madera estaba puesta ahí. Las mejores joyas preciosas estaban ahí dentro de la casa. Y David decía, yo he guardado, tengo mis tesoros para la casa del Señor, tengo esto, tengo aquello. El pueblo ha dado voluntariamente, pero ha dado más de lo que se necesita. Voluntariamente, el pueblo, cuando escucharon que se iba a hacer, empezaron todos a dar voluntariamente. Nadie les obligó. Hace algunos años decíamos, no, hermanos, hagamos una promesa de fe, ¿verdad? Y ¿quiénes van a dar $100? Y si no daban los $100, lo andábamos persiguiendo por todos lados. Y alguna vez hasta dijimos, bueno, si ustedes no dan lo que dijeron, entonces me van a tener que ir a visitar la cárcel porque voy a ir preso. Como un chantaje, ¿verdad? Sentimental. Pero el dar que Dios recibe no es así. No es una cuota. No es algo que, hermanos, tenemos que dar tanto. ¿Qué tal si ahora decimos, mire, hermano, queremos tener un templo grande? ¿Usted quiere tener un templo grande? ¿Sí? Pues a partir de hoy todos vamos a dar $100 mensuales. Para que al final de 2-3 años nosotros tengamos el dinero para comprar un buen terreno y comenzar una champa. ¿Qué le parece? Le aseguro que el próximo domingo estamos como los miércoles, celebrando gloria y honra al Señor. Porque no nos gustaría. Porque entonces estaríamos pagando por pertenecer. Ahora, cuando la cosa es voluntaria, es diferente. Porque usted lo que da de su corazón, dice, no lo da por necesidad, ni por obligación. Lo da porque tiene su corazón alegre. Y eso dice que es lo que Dios le gusta. Cuando la persona da
con alegría. Cuando da con alegría. Aprendamos a dar con alegría y voluntariamente. Por eso es que nosotros decimos aquí, y quizás algunos no lo comprenden, diezmar, aunque es bíblico, usted si quiere puede hacerlo, y si no quiere no puede hacerlo, porque el pueblo de Dios también así lo hacía, si quería, si no quería. Ahora, si el pueblo no quería, no lo hacía, pero la palabra fue dura para ellos. Cuando les empezó a ir mal, porque una de las cosas que yo he aprendido es que cuando yo doy, no es que yo le compro la bendición a Dios, es que Dios ve la intención de mi corazón, porque no le doy para que me dé, le doy porque me da. Y entonces Dios nunca me quita el gozo de poder dar, siempre me da, no me quita el gozo de poder dar. Y no doy porque no hay que hacer con las cosas que Dios me da, lo hago con mucho cariño, porque Dios así es como me da a mí, con mucho cariño. De todo corazón, dice, ofrecieron a Dios voluntariamente. Y David le dice al Señor: ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado a ti espontáneamente, sin que yo les pida, sin que yo les ponga una cuota, espontáneamente. Así que cuando usted da, de espontáneamente. Hágalo con alegría, voluntariamente, porque eso es lo que Dios recibe. Ahora sepa que cuando usted le da a Dios, Dios no lo deja desamparado. Por eso dice: yo no he visto a ningún justo, ni a su descendencia, que se quede sin comer, o que ande mendigando un pan. Dios siempre bendice, ama, dice la Escritura. Dios ama, no dice bendice, no bendice siempre. Dios ama al dador alegre. Hagámoslo para el Señor. Cuando usted dé para el Señor, dé lo que pueda dar. Le dijo una mujer a un pastor un día, me gustó esa pregunta: pastor, ¿y si yo no trabajo, cómo le puedo diezmar al Señor? Yo quiero hacer lo que la palabra dice, quiero diezmar, pero yo no tengo un trabajo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Y el pastor le dijo: no se preocupe. La palabra dice que usted le va a dar a Dios. El hombre aquel que hizo el pacto con Dios dijo: si tú me bendices, si tú me guardas, si tú me llevas con bien, yo apartaré para ti la 10ª parte de todo lo que llegue a mí. Si Dios no la bendice, ¿qué obligación tiene usted? Dígame, si usted no tiene trabajo, ¿qué obligación tiene usted? Ninguna. Pero si Dios la bendice, le dijo, ¿la bendice usted el Señor? Ah, sí, le dijo, mis hijos trabajan. Entonces si Dios la bendice, aparte la 10ª parte para el Señor, de lo que Dios la bendiga. Eso quiere decir que es bien fabuloso cuando el niño viene, agarra un sobre y pone 5 centavos en el sobre. Wow. Algunos dirán, el sobre es más caro que lo que dan. No, es que no es el valor del sobre. El sobre es papel y uno lo arruga y lo bota. Es la intención del corazón de esa criatura que está aprendiendo a dar con gozo, con alegría. Confiemos en Dios. Queremos hacer cosas grandes, confiemos en Dios. Moisés tuvo que confiar en Dios para sacar a Israel de Egipto, si no, no hubiera podido hacerlo. No fue su preparación, no fue su destreza, fue el poder de Dios con él. Elías se para frente a los sacrificios y tuvo que confiar en que Dios no lo iba a dejar avergonzado ahí en medio de la pelea. Y el fuego cayó y consumió. Fue algo maravilloso. Pablo era llevado preso hacia Roma cuando se viene una gran tormenta en alta mar y la nave se destruye. Pero ¿qué le dice Pablo a la gente que está desesperada? Matemos a todos los presos, porque si se nos escapan nos matan a nosotros. Vamos, no podemos dejarlo que se vayan. Pablo, no, tranquilos, el ángel de Dios ha estado conmigo y me dijo que ni siquiera un pelo de la cabeza de ustedes se va a terminar, va a sufrir daño. Así que todos nosotros, dijo él, vamos a estar bien porque yo confío en Dios. Y llegaron a tierra. Y aunque en tierra lo muerde una serpiente, el hombre estaba vivo, porque había confiado en Dios. Había confiado en Dios. ¿Queremos hacer cosas grandes? Bueno, hay que aprender a hacer cosas pequeñas, a valorar las cosas pequeñas. ¿Queremos hacer cosas grandes? Hay que hacerlo para agradar a Dios.
no para sentirnos bien, no para que digan, el director, el presidente, el diácono. Yo como primer diácono. Hay iglesias donde hay primer diácono, segundo diácono, tercer diácono. Hay que aprender a valorar las cosas pequeñas y hay que hacerlas para agradar a Dios. Lo que llegue. Si le dan de presidente hay que hacerlo para agradar a Dios. Pero si le dan de berrero. Dijo un primo mío un día que nos encontramos, me reconcilié con el Señor. Me sentí muy feliz cuando me dijo eso. Vengo de mi iglesia. De verdad, ¿y dónde me encontré en esta iglesia? Me dijo, pero pasé aquí, quería estar con ustedes un rato. ¿Saben? Me dijo, ¿cuál es mi privilegio en la iglesia donde voy? No, le digo, como él era muy inteligente, ¿no? Lavar los baños. Y me lo dijo con una gran sonrisa. ¿De verdad? Sí, me dijo, imagínate, yo llego temprano a lavar los baños que van a utilizar los santos. Wow, créame que cuando lo recuerdo me dan ganas de llorar. Porque ¿cuántos de nosotros nos sentiríamos tan entusiasmados si nuestro trabajo fuera ese? Hermano, su trabajo va a ser venir a las 6 de la mañana y lave bien el baño, oye, que brille. Y lo que pensamos es en qué hicieron el día de ayer en este baño, que yo tengo que meter mi mano ahí. Pero cuando aprendemos a valorar las cosas pequeñas que Dios nos da para servirle, estaremos capacitados para hacer cosas grandes, porque lo hacemos para agradarlo a Él. Y tenemos que confiar en Dios. Cuando las cosas grandes se presenten delante de nosotros, tenemos que confiar que no somos nosotros, sino que es Dios el que está a través de nosotros. Así que no se sienta mal cuando tenga que hacer cosas pequeñas y le han dicho que usted va para cosas grandes. Por supuesto que sí. Va para cosas grandes. Usted está diseñado para ser exitoso, exitosa. Usted está diseñado y diseñada para ser feliz. Usted está diseñado y diseñada para tener gran bendición. Pero ¿cómo vamos a estar preparados cuando ese momento llegue? Valorando las cosas pequeñas que Dios nos presenta hoy en el camino. Todo lo que te viniera a la mano, dice la palabra, para hacer, hazlo según tus fuerzas. Y yo le agregaría, y hazlo para la gloria de Dios. Aprende, prepárate, estudia, y entonces vas a estar listo para engrandecer el reino de Dios y para cumplir la voluntad de Dios en tu vida. Padre, yo bendigo a cada uno de mis hermanos. Sé, Señor, que hay muchas cosas que tú nos das que quizás no suenen muy agradables, quizás no sean tareas o cosas que se vean muy bonitas, que sean dignas de admiración por la gente común, pero gracias porque tú nos estás preparando para cosas más grandes, Señor, porque tu Espíritu Santo está forjando en nosotros, Señor, así como la roca que era el diamante al principio y luego pasa a ser un diamante codiciable por el mundo entero. Así, Señor Jesús, nosotros quizás ahora no parecemos tan agradables, tan atractivos, pero tú estás haciendo obra maravillosa en nuestra vida. Quizás no podamos tener cosas tan grandes, tan voluptuosas o suntuosas, pero tú nos estás preparando para poder administrar bendiciones grandes, Señor. Ayúdanos a amarte, ayúdanos a agradecer todo lo que venga a nuestra mano y a trabajar con todo lo que venga a nuestra mano, a hacerlo con todas nuestras fuerzas, sabiendo que tú eres el que recibe cada una de las cosas que hacemos. En el nombre glorioso de Jesús te adoramos y te bendecimos. Amén. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Que Dios los guarde. Vamos a ofrendar y vamos a hacerlo con reverencia, con gratitud. Pero mi hermana Griselda.